Hola, hola a todos. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en el nombre del Señor Jesús. A los amigos también que están a la espera que estaban a la espera de este en vivo, de este directo. Queremos decirles que estamos viviendo una gran convención donde está el poder de Dios, donde está la presencia del Señor Jesús, con el lema Ununción Kutá permanecer. Así que en esta hora les tendemos la invitación. Ya en breves momentos comenzará nuestro sexto culto de nuestra convención a las 3 de la tarde y tendremos después otro servicio a las 6 de la tarde. Así que les invitamos de que por favor retornen hacia aquí, hacia el templo, para que juntos adoremos al Señor Jesús y hay gozo en este lugar. Lindica, hermanos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias, hermano Dairon, hermano Samuel. Y les esperamos en el nombre del Señor hermano Jesús. Dairon, hermano Samuel. Bueno, hermanos, aquí estamos con nuestro misionero de Bonaire. Vamos a darle una bienvenida cordialmente a la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Hermanos, cuéntanos cómo ha sido su trayectoria durante este evangelio. Una convención llena de bendiciones. Me fascina, ha estado excelente, mucho ánimo, mucha adoración. Es que, como dijo el hermano Dairon, aquí se siente la presencia de Dios y es algo fuerte, hermano, que uno y cuéntenos, ¿cuál ha sido la convención que más le ha gustado? Entonces, hermanos, los invitamos a que vengan aquí y una pregunta a Cerro que Blanco saber, 6A, a la casa del Señor, a disfrutar de esta fiesta tan grande con nosotros. Como anteriormente dijo el hermano Dairon, a las 6 p.m. Será el siguiente culto, un culto de clausura, pero hay que entender que para nosotros todos los cultos son una fiesta donde adorar al Señor, estar en la presencia del Señor, vivir en la presencia del Señor, siempre es algo que nos llena. Cada día nos queremos llenar más del Señor y les invitamos a ustedes, amigos, oyentes, hermanos, llénense más del Señor. Vuelvo a pasar con el hermano Dairon. Personalmente esta es mi segunda convención aquí en la isla de Aruba y estoy muy feliz, la verdad, muy feliz, muy contento porque aquí se siente la presencia del Señor. Tenemos un Dios desde lo lejos, pero también tenemos un Dios de cerca, amén. Y estoy muy feliz, la verdad me gozo estos 3 días que hemos tenido de convención, me lo estoy gozando, porque de verdad que debemos de entender a qué venimos a este lugar y es una oportunidad para recargarnos de la presencia del Señor Jesús. Le dejaremos con nuestra hermana Catherine. Dios les bendiga, hermanos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias, hermano Dairon, hermano Samuel. Aquí estamos con nuestro hermano en el sirve de la iglesia de la isla de Bonaire. Le damos una cordial bienvenida a la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Hermanos, su saludo. Dios les bendiga a todos los hermanos de aquí en Aruba y de los diferentes lugares que nos están viendo por este medio de comunicación. Para mí es una bendición estar en esta preciosa convención, viendo cómo Dios ha venido obrando y viendo su gloria derramada en esta maravillosa convención. Amén, hermano. Bueno, estamos a 1 minuto de empezar nuestra 7ª convención, así que espero que estén aquí. Hermano, estamos aquí con unas preguntas, hermano. Cuéntenos cómo ha sido su trayectoria, disculpen, durante este evangelio. Pues mi hermana, conocí al Señor en el año 2003, por la gracia y la misericordia del Señor. Dios me reveló su palabra y ha sido un tiempo maravilloso de bendición y en el cual Dios ha obrado de una manera muy especial en mi vida y no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia, de mi casa, y ahora soy misionero por la mera gracia de Dios. Amén, amén, hermano. Y hermano, cuéntenos, ¿qué mensaje le daría a la audiencia que no conoce el evangelio aún? Que acepten a Jesús, Él es nuestro único Salvador, nuestro Dios todopoderoso, y Él es maravilloso en todos sus caminos. Amén, hermano. Última pregunta. ¿Cuál ha sido la convención que hasta ahora más le ha impactado?
Yo creo que la convención en la cual nos despidieron para la obra misionera ya hace 6 años que llegamos llegamos a Bonaire ahora hace 6 años, y en el mes de julio hubo una preciosa convención en el Coliseo del Pueblo en Cali, en el cual nos despedía como familia misionera para la preciosa isla de Bonaire. Esa es una de las convenciones, sin desmeritar las demás, porque creo que en cada convención Dios obra de una manera muy especial. Fue en ese momento en que más ha impactado mi vida y creo que la vida de mi familia, de mi esposa y de mis 2 hijos, porque veníamos a cumplir un llamamiento, un mandato dado por Dios. Amén, hermano, muchas gracias, hermano. Y última pregunta, ¿qué usted puede decir a la audiencia para decir que Dios es bueno? ¿Por qué usted cree que ha sido Dios bueno con nosotros? Porque la Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas a cada mañana, y Dios es extremadamente bueno, porque todos los días nos permite levantarnos, abrir nuestros ojos, estrenamos misericordia por su amor, por su benevolencia, porque se ha entregado para darnos salvación y vida eterna. Y cada momento en que vivimos es un milagro de parte de Dios. Por eso y por 1000 cosas más, y no nos cansaríamos de demostrar por qué Dios es bueno. Amén, hermano, muchas gracias. Estamos aquí en Cerro Blanco. Dentro de unos minutos estaremos empezando nuestra convención. Dios les bendiga. Así que les esperamos en el nombre del Señor Jesús. Ya va a empezar este servicio, así que si no pueden tampoco desplazarse en estos momentos, habrá el servicio a las 6 de la tarde. Y por favor compartan este link, este envío, para que llegue a muchas más personas. Hermanos, los esperamos en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén. Por mí fue por amor. El Cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo. Ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya
Ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no tengo temor. Paso misa con mi futuro. Trae en el mar digno Señor, vivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Hay disposición en cada uno de nosotros, nos vamos a llenar de su presencia, nos vamos a llenar en esta tarde de la presencia, de la unción del Espíritu Santo del Señor. Aleluya, yo quisiera que hiciésemos una oración. Primeramente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde. Amén. Levante su mano. Hermanos, levante su mano y pídale a Dios en esta hora que usted quiere ser lleno, llena del Espíritu Santo. Soberano Dios, amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hora, mi Dios, dando inicio, Dios mío, a este culto, Padre Santo, donde todos queremos honrarte, donde todos queremos exaltar tu nombre santo, mi Dios. Ayúdanos a todos, Señor, toma el control de todo lo que nosotros podamos realizar en esta tarde, Padre de la gloria, Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos a leer de una vez la palabra de Dios para que seguidamente entremos en la adoración a nuestro Dios. Leamos en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Leemos la palabra del Señor de una forma alternada como siempre lo hacemos. Aleluya. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 hasta el versículo 7. Son unos pasajes bíblicos bastante conocidos, pero que tienen un profundo sentido, una enseñanza grande para nosotros. Leemos en el nombre del Señor Jesús y dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Leamos el 7. Si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Amén. Es importante, hermanos, entender quién es el que nos está invitando a permanecer. Aquí tenemos un bonito lema, ¿verdad? Una unción que permanece. El que nos invita es el mismo Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Padre, estamos hablando del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Vamos en esta hora a adorar al Señor. Cántele con alegría, con libertad, porque aquí está la presencia de Dios. Aleluya. Y donde está el Señor, ahí hay libertad, dice la palabra de Dios. Aleluya. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Nuestro amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Yo te doy las gracias, Gracias a Dios. oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Vuestro amor es fiel y grande,
presencia de Dios. Y su Aleluya. gloria De toda alabanza. sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos.
Alguien que en esta tarde pueda alabarle. Alguien que en esta tarde venga a glorificar en este lugar al Señor. Que le diga: Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuyo es el reconocimiento, Señor. Todo el honor, todos los aplausos son para ti, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea el reconocimiento, a ti sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, santo, eres santo, santo, santo eres tú. Aleluya. Él es santo, ¿verdad? Él es digno de toda adoración. Él es digno de que lleguemos postrados a su presencia, reconociendo su grandeza, reconociendo lo que Él representa para nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a cada uno de los amigos y los hermanos que se vienen sumando a este servicio. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, un saludo también para todos nuestros hermanos pastores. Acá está nuestro hermano Akerles Ascanio. Que Dios lo bendiga a él y también a cada uno de nuestros hermanos. Nuestro hermano Carlos Pérez, misionero en Curazao. Qué bendición tenerle también aquí a nuestro hermano One Silver. Amén, hermanos. Es una bendición tenerles aquí, nuestro hermano Angelmiro, gloria a Dios, nuestro hermano William Ciro también. De verdad que Dios es bueno, ¿verdad? Para nosotros es una bendición tenerles aquí con todos nosotros. Vamos a seguir, hermanos, en esta hora adorando la presencia del Señor. No nos desconectemos de la presencia de Dios. Aquí está el Señor en medio nuestro. Él es el primero en llegar a cada una de estas actividades. Él es el primero en llegar y es el último en salir, ¿verdad? La Biblia dice que Él es el primero y el último. Aleluya. Eres para mí rosa del jardín, eres tú Jesús, hermoso y mi verdad. Eres para mí el sol de mis mañanas, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás
tarde puede impactar tu vida, amigo, si le abres el corazón al Señor, porque Él es impactante. Gloria al Señor. Tengan la amabilidad, hermanos, amigos, están cómodos. Y bueno, vamos a escuchar especiales en esta tarde. Ahorita Junior, él tiene un especial, y seguidamente los jóvenes también tienen un especial. Después que Julio entone su himno, seguidamente continúan los jóvenes también con su especial. Dios le bendiga, hermanos. De verdad que es de grata alegría estar en una convención aquí en Aruba. Hace casi 5 años estuve acá también y gracias a Dios me dio la oportunidad de estar acá. Saludo a los pastores. Un abrazo al hermano Akerle, que lo conozco desde que era yo un niñito, y de verdad que le tenemos mucho aprecio allá en el sur del Atlántico. Vamos a cantar esta alabanza para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuánto le brindan un aplauso al Rey de Reyes? Amén. He luchado como buen soldado, no sé cuánto les ha tocado luchar, pero el hermano ahorita predicando decía que nuestra herencia está en el cielo y que allá estaremos gozando de la compañía del Todopoderoso. Amén. Entonces vamos a seguir alabando al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Grande es Él, amén. Y Él es el Todopoderoso. Bueno, y si estamos aquí es porque Él le ha placido que estemos aquí, y si respiramos es porque Él nos brinda ese buen vivir, ese buen andar de estar aquí. Muchos de pronto están allá afuera no sabiendo qué hacer con su vida, pero aquí estamos porque hemos escogido lo mejor, y es servirle al Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. He luchado como buen soldado, a los enemigos he enfrentado, he luchado por mi salvación. Me han herido en campos de batallas, hasta he perdido algunas peleas, todavía abrazo mi salvación. El camino que Dios me ha trazado tiene espinas, tiene valles, tiene lagos, solo los valientes pueden llegar. Muchos han querido regresarse antes de a este mundo enfrentarse, pero aquí la meta es llegar. Yo no retrocederé si Él va conmigo. Yo no retrocederé, Él es mi ayudador. Cuando llegue al cielo y seré bandera, cuando llegue al cielo y seré bandera, le diré a mis hermanos, he ganado la guerra,
le diré a mis hermanos, hemos ganado la guerra. Bríndele un aplauso a ese Dios todopoderoso. Él está aquí, es el que puede darte la victoria en cada necesidad, en cada adversidad que se te presente. Aquí está ese Dios poderoso. En esos momentos así me ha curado cuando he estado herido, y si estoy afligido, Él me hace sonreír. Si Jesús camina a mi lado, no tengo miedo de ser un soldado, aunque duro me toque pasar. Muéstrame una batalla, mi hermano, que Jesús no haya ganado. Él es Dios, nadie lo vencerá. Yo no regresaré sinmigo, yo no retrocederé. Él es mi ayudador. Cuando llegue al cielo, izaré bandera. Cuando llegue al cielo, izaré bandera. Le diré a mis hermanos, he ganado la guerra. Le diré a mis hermanos, hemos ganado la guerra. Cuando llegue al cielo, izaré bandera. Cuando llegue al cielo, izaré bandera. Le diré a mis hermanos, he ganado la guerra. Le diré a mis hermanos, hemos ganado la guerra. Gloria al Señor. Un día de verdad estaremos allá en los cielos gozándonos con el Señor por la eternidad. Aleluya. Vamos a escuchar el especial que tienen los jóvenes. Yo les invito para que pasen acá al altar y puedan entonar el himno para la gloria del Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos, y a todos los amigos que nos visitan esta tarde. En esta tarde tenemos un especial con los jóvenes y queremos darle toda la gloria y el honor a nuestro Dios, amén. Nuestro Dios que está vivo, amén. Nuestro Dios que resucitó y que vive en cada uno de nosotros y que lo hemos sentido en esta convención. Queremos en esta tarde darle toda la gloria y toda la honra al Señor
Y hermanos, si usted se sabe esta canción, cántale al Señor, ¿sí? Y vamos en esta tarde a glorificar el nombre de Dios. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo, santo, nuestro Dios es santo. Sí, Señor, dígale con su voz, santo. Es Jesús de Nazaret, santo, santo, santo. Es Jesús de Nazaret, santo, santo.
Gloria al Señor. Digan gloria a Dios. Aleluya. Él es santo en las alturas y en todo lugar, ¿verdad? Él es santo. Aleluya. Vamos en este momento, hermanos, a disponernos a ofrendar. Hoy es un día misionero y qué bueno, hermanos, que cada uno de nosotros Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tura vai. Nae cruz onda, salva y sempre feliz con emita. Tabata, un pecador, ma vai cerca Jesús. Perdinas curva su cruz, su amor ana mi luz. Cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama. Padre, le da firmeza. Creemos en el solo Dios, viviente y eterno, infinito en poder, santo en naturaleza. Él posee divinidad absoluta, indivisible. La Escritura lo afirma y declara, esto es bien firme. El conocimiento de Dios es universal. Sin parte, sin cuerpo, Él es libre de limitaciones. Mi Dios es espíritu inmaterial. Por eso como Él no hay otro. Es Señor de señores, solo Él, solo es Él, el único digno de gloria y de alabanza. Él es uno, Él es único. Por amor a la humanidad derramó de su gracia. Solo Él, solo es Él, el único digno de gloria y de alabanza. Él es uno, Él es único. Por amor a la humanidad derramó de su gracia. Él es único, Él es exclusivo. Como Él no hay nadie más. Aleluya, aleluya, aleluya.
digno de gloria y de alabanza. Él es uno, Él es único. Por amor a la humanidad derramó de su gracia. Solo Él, solo es Él, el único digno de gloria y de alabanza. Él es uno, Él es único. Por amor a la humanidad derramó de su gracia. Solo Él, solo Él, solo Él. Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Rey de Reyes, Él es el Dios soberano, es el Todopoderoso, es el Todopoderoso, que en el trono está sentado. Vino al mundo en forma de hombre, vino al mundo en forma de hombre para librarnos del pecado. Él fue muerto y sepultado, Él fue muerto y sepultado, pero allí se levantó con las llaves del infierno y al enemigo derrotó. Y como Él vive para siempre vivo yo. Y como Él vive para siempre vivo yo. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios, Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. En el trono hay uno, sí, en el trono hay uno. Uno es el bautismo y en su nombre es. No creo en más nadie, Jesucristo es el Rey. Yo no creo en más nadie, Jesucristo es el Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Jesús es el camino que te lleva al cielo. Fuera de él nada ni nadie te ayuda. La vida pasa y todo cambia, pero Jesús por nada cambiará su amor y su gran perdón. Me levantó cuando caí, me sustento cuando fuerzas perdí. Y ahora me siento contento y libre soy. Y triunfo en batallas en nombre de Jesús. Con Él nada me falta, pues estoy en la luz. Gracias Cristo, me libraste, me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Aleluya, santo. Aleluya. Ahora que esperas, amigo, ven a Jesús. No dudes en darle tu alma y tu corazón. La vida pasa y todo cambia, pero Jesús por nada cambiará su amor y su gran perdón. Desde el día en que tú te entregues, verás que todo te saldrá mejor. Y ahora cantemos unidos esta canción. Y triunfo en batallas en nombre de Jesús. Con Él nada me falta, pues estoy en la luz. Gracias Cristo, me libraste, me
sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Gracias, Cristo, me libraste, me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Aleluya, aleluya, Él nos sacó, Él nos salvó, nos libertó. Aleluya, Santo. Jesús, eres mi luz, no hay nada que temer. Tu luz en mi camino siempre quiero tener. Jesús, eres mi luz, no hay nada que temer. Tu luz siempre quiero tener. Porque a mi lado siempre vas, iluminando mi camino. No tengo miedo de enfrentar a este mundo sin sentido. No temeré a la oscuridad, porque tú estás conmigo. Eres mi luz, eres mi paz, eres tú mi fiel amigo. Amigo fiel y verdadero, amigo fiel y verdadero es Él. Aleluya. En ti meditaré los días de mi vida, para fuerzas tener hasta el día de tu venida. En ti meditaré los días de mi vida, para fuerzas tener hasta el día de tu venida. Porque a mi lado siempre vas, iluminando mi camino. No tengo miedo de enfrentar a este mundo sin sentido. No temeré a la oscuridad, porque tú estás conmigo. Eres mi luz, eres mi paz, eres tú mi fiel amigo. Porque a mi lado siempre vas, iluminando mi camino. No tengo miedo de enfrentar a este mundo sin sentido. No temeré la oscuridad, porque tú estás conmigo. Eres mi luz, eres mi paz, eres tú mi fiel amigo. Sí. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno Dios, ¿verdad que sí? Él es nuestro fiel y mejor amigo. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a disponernos a oír la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos oír la voz de Dios? ¿Cuántos necesitan oír la voz de Dios? Tenemos con nosotros a nuestro hermano Onesilver Echeverry, misionero en la isla de Bonaire, a quien una vez más le damos la bienvenida a él, a su hijo. Nos alegra mucho tenerles aquí con nosotros y vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga con su palabra.
¿Cuántos queremos decirle a Dios, Señor, háblanos en esta hora? Dios lo ha venido haciendo, amén. Dios lo ha venido haciendo. ¿Alguien recuerda de qué nos hablaron esta mañana? Maura, dilo. La guía del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien recuerda de qué nos hablaron anoche? ¿De qué? El Espíritu Santo en las misiones. ¿Alguien recuerda de qué nos hablaron en el culto de ayer a las 3 de la tarde, a las 4? El don del Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda de qué nos hablaron ayer en la mañana? Una unción que permanece. ¿Alguien recuerda de qué nos predicaron el viernes en la noche? La obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien sabe que no van a hablar ahora? Amén. Nos van a hablar precisamente de ello. Una unción. Dígalo, dígalo, hermano Nesilver. Una búsqueda constante. Amén. Hermanos queridos, necesitamos urgentemente no solo oír la palabra, sino guardarla, retenerla, vivirla. Amén. Así que por favor no olvide lo que hemos escuchado. Hemos siempre aconsejado, ojalá tomemos nota, no olvide traer su libretica, su agenda. Hemos recomendado eso porque nos ayudará. A veces nuestra memoria, no solo a ustedes, a todos nos pasa, pero si tomamos nota, créame que eso perdurará en nuestra vida. Amén. Y es importante que todas y cada una de estas enseñanzas las llevemos a nuestra vida y a nuestro corazón. Amén. Vamos a orar a Dios, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios que Dios nos bendiga, que use de manera especial a nuestro hermano Onesilver y que Dios sea respaldándonos. Amén. Oremos a Dios. Soberano Dios, Padre Celestial, gracias, gracias Señor por cada mensaje predicado hasta este momento, cada palabra expresada, Dios, de parte tuya. Es una bendición, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, para cada persona que está aquí, Dios eterno. Como te pido, Dios, que nos ayudes en esta tarde a entender tu palabra, a prestarle atención, a recibirla, a vivirla, Dios, a guardarla, a interiorizarla en nuestra vida, Señor, a llevarla a la práctica, Dios eterno. Ayúdanos, Cristo amado, ayúdanos. Usa a nuestro hermano Nesilver, Señor. Dale palabra, dale sabiduría, Señor. Úsale de manera especial en favor de todos y cada uno de los presentes. Nuestra necesidad sigue siendo grande, Dios. Nuestra necesidad de ti es muy grande, Señor. Oh Padre bendito, sigue obrando en nuestra vida. Llénanos, Señor, llénanos de tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Nesilver con nosotros y que Dios nos hable. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Tomen asiento, amados. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda en esta tarde de estar aquí delante de su presencia. Dios ha sido bueno. Amén. Amén. Y seguirá siendo bueno. Amén. La Biblia dice, diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor en Aruba, eterna es su misericordia. Amén. Un saludo para cada uno de ustedes, para nuestro director de Educación Cristiana, el hermano Argemiro. Una vez más le extiendo mi saludo, su esposa, nuestro supervisor, los misioneros, los pastores, todos son bienvenidos a la casa del Señor y puerta del cielo.
Amén. Quiero invitarles a que leamos la palabra del Señor, así sentadito lo podemos hacer. En Jeremías capítulo 29, versículo 13. También saludo a los que están a través de las páginas o las redes sociales de la iglesia aquí en este lugar. Es una bendición. Gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Amén. También un saludo al hermano Akerles, su esposa, y los que están a través de la página del hermano Akerles también. Estoy como asustado y estoy sudando ya. Yo dije, uy, el jefe se queda descansando. Gracias al Señor, pero gracias al Señor lo trajo también. Es una bendición. Me pone más nervioso, pero gracias a Dios por todo. Es una bendición. Nos hemos gozado en esta convención, ¿cierto? Nos hemos gozado. Dios nos ha hablado poderosamente. Amén. ¿Ya hemos encontrado, hermanos? No, Jeremías 29, 13. Amén. Eso ahí sí. Y me buscaréis y me hallaréis, porque vuestro corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan más alabanzas al Señor? El libro de Jeremías es uno de los libros poéticos del Antiguo Testamento. Amén. Y Jeremías es un profeta que habló en nombre de Dios al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y habló durante un periodo de turbulencia en la historia de Israel. Un periodo donde estaban angustiados, tenían bastantes dificultades, bastantes problemas, no solamente a nivel como país, sino también a nivel personal y familiar. Jeremías habla en un momento en el cual el pueblo estaba siendo amenazado por el imperio babilónico y por ende el exilio era algo inminente. Jeremías 29:3 es un versículo que nos habla acerca que si buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a encontrar. Este versículo, amado hermano, es una promesa de parte de Dios para todos aquellos que lo busquemos. Que si lo buscamos de todo corazón, lo encontraremos. El deseo en esta enseñanza de esta tarde es que podamos comprender que la búsqueda de Dios no es opcional, es una necesidad. ¿No me escucharon? La búsqueda de Dios no es opcional, es una necesidad. Y sabe, hermano, que este pasaje de la Escritura tiene una relación con el Salmo 137. Eran llevados, y dicen algunos historiadores que cuando eran llevados a la cautividad, o los pueblos o las personas que eran llevadas al exilio, siempre cuando era un pueblo y en ese pueblo habían cantores, habían músicos, ellos lo que primero cogían eran sus instrumentos y los llevaban, y cada que tenían un momento especial o un momento de esparcimiento, cogían sus instrumentos, comenzaban a tocarlos, a glorificar y alabar a Dios. Pero algunos intérpretes, algunos exégetas dicen que en este momento para el pueblo de Israel fue lo contrario. Era tanto
que ellos comenzaron y se estaban olvidando de todo lo que ellos vivían en Judá. Y los que los llevaron cautivos a manera de provocación, ¿y qué pasa? No vivían tan contentos, no vivían tan alegres en su tierra. Cuando se reunían en el templo, cantaban y alababan, glorificaban a su Dios. ¿Por qué no nos cantan en esta hora un cántico para nosotros escucharlos? ¿Por qué no nos cantan ahora algo para nosotros ver la alegría? Porque los babilónicos sabían que siempre cuando se tomaba un pueblo, ellos en algún momento glorificaban, danzaban y cantaban para no olvidarse de su lugar. Pero ellos querían también que les cantaran salmos, que les cantaran algo para ellos burlasen del pueblo en cautiverio. En este pasaje de la Escritura, y es que a pesar de esa visión pesimista del cautiverio que tenían ellos, a pesar de que los músicos estaban pasando por un momento difícil, un momento en el cual no querían cantar, debido al cansancio, debido a sus problemas, debido a sus dificultades, y que no tenían la libertad. Y seguía la provocación contra ellos. Era un momento en el que quizás expresaban frases que no eran acorde con lo que ellos querían y conocían acerca. Estaban abatidos, desorientados en aquel cautiverio. Por ende, la visión de ellos no era optimista, no era una visión de que sí vamos a hacerlo. Pero es allí donde Jeremías envía una carta, envía un escrito al pueblo que se encontraba en el exilio, que se encontraba en el cautiverio. Y les dice: tranquilos, aún estando allá, aún estando en medio de la dificultad. Y más antes en el libro de Deuteronomio dice: aún estando en medio de la idolatría, si de allí buscares a Jehová de todo tu corazón, Él te escuchará y te librará de las angustias. Ellos sintieron ese momento en el cual viene una carta de ánimo: tranquilos, aún allí pueden alabar a Dios. Y permítame hacer una analogía. Yo me imagino que ellos de pronto en ese momento no cantaron, en ese momento no se acercaron a ellos, y delante de ellos no lo hacían. Pero cuando tenían su momento especial, yo creo que uno de ellos, de los músicos, se acercó al resto de gente y les dice: debemos de buscar a Dios continuamente, debemos de acercarnos a Dios continuamente. Y yo creo que uno de ellos le dijo: ¿sabe algo? Yo tengo un anhelo, y mi anhelo es siempre alabar a Dios, cantarle al Señor. Mi anhelo siempre es glorificar a Dios, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la dificultad. Hay algo que me llena, y es alabar y glorificar a Dios. Yo no sé si usted en esta tarde ha venido a adorar a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Adórelo, hermano, adórelo. Él le saque. Aleluya. Y ellos en medio de su cautiverio decían: mi anhelo es buscarte día y noche. De tu amor y la tu Espíritu, Señor. Levante su voz y dígale: Señor, mi anhelo es buscarte día y noche. De tu amor y la ternura.
estamos en dificultades, angustiados, abatidos, pero Dios está a nuestro favor. Hay momentos en que no queremos nada, pero nuestra alma se regocija y podemos decir: oh alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Aleluya. ¿Sabe, hermano, que hace algún tiempo, 17 años atrás, usted ve a mi hijo, ya está más alto que yo. A los 8 días de haber nacido, nos citaron los médicos que le habían encontrado una enfermedad, la cual le iba a afectar su crecimiento y su desarrollo motriz, que iba a quedarse cuando tuviera 15, 20 años, iba a estar en un cuerpo de un niño de 2 años, que no iba a poder hablar, que no iba a poder comprender nada. Eso angustió nuestra vida. Mi esposa, yo me acuerdo que me llamó y me dijo: amor, han encontrado esta enfermedad en el niño, ¿qué vamos a hacer? Humanamente se me vinieron las lágrimas y me sentí como en un exilio, me sentí como en un cautiverio. Y yo le dije: amor, pues Dios tiene el control de todas las cosas. Y nos mandaron un medicamento y había una angustia y comenzamos a darle el medicamento porque había que hacerle un tratamiento. Como a los 3 meses llegamos a la conclusión que no le íbamos a dar más medicamento, porque el medicamento era de por vida. Y le dijimos: Señor, nuestro anhelo siempre es estar en tu presencia, nuestro anhelo siempre es servirle a usted, y te agradecemos, Señor, por nuestro hijo, te agradecemos por la obra que estás haciendo en él. Le dijimos: Señor, te agradecemos porque usted lo ha sanado. Tomamos la decisión, sin ser médicos, de quitarle, suspenderle el medicamento. Luego, como al año, 2 años, volvimos al médico y dijo: ¿y cómo va el medicamento? No, ya no hay medicamento. A los 3 meses se lo suspendimos. Le hicieron todas las pruebas y dicen: no puede ser. Juan David no está enfermo, él está normal, porque aún en medio de la angustia, si nosotros adoramos a Dios y anhelamos, debemos anhelar siempre la búsqueda de Dios. Aleluya, aleluya. En tu presencia, aleluya, hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. En tu presencia, en tu presencia, aleluya. Hay plenitud de gozo. ¿Cuántos tienen gozo en esta tarde? Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Hay que buscar a Dios. ¿Y qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios significa que hay que hacerlo de todo corazón. He dicho con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Esto implica un deseo sincero de conocer a Dios y de hacer su voluntad. La Biblia tiene ejemplo de personas que buscaron a Dios. Uno de ellos es David, quien escribió la mayoría de los salmos. Y en el Salmo 27:8 dice: mi corazón dice de ti, buscad mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré.
David tenía un corazón sincero y buscaba a Dios con todo su ser. Yo pregunto en esta noche, ¿habrá un David en este lugar? Vuelvo y pregunto en esta tarde, ¿habrá un David en este lugar que busque a Dios sinceramente y de corazón? Su hijo Josías, rey de Judá, buscó a Dios con todo su corazón. Y en 2 de Crónicas 34:3, la escritura dice: en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y en el año 12º comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos y las imágenes de acera y las imágenes talladas y las imágenes fundidas. Josías reconoció que adorar a otros dioses era pecado y decidió buscar a Dios y purificar a Judá. Amados, nunca dejemos de buscar a Dios, porque Dios es esencial para nuestra vida. Dios es esencial en nuestra existencia. Dios es esencial a cada momento y a cada segundo de nuestra vida. Vivimos una época en que nos acostumbramos a ser creyentes y a tener fe. Y cuando nos acostumbramos a ser creyentes, corremos el peligro de olvidarnos de buscar a Dios continuamente. Porque en la vida del cristiano, o nuestra vida nunca está completa. Cada día descubrimos, y entre más buscamos a Dios, descubrimos que más necesitamos de Él. Entre más buscamos de Dios, descubrimos que somos más pequeños y que solo somos fuertes de rodillas delante del Dios Todopoderoso, que solo somos grandes delante de Él, ir doblando las rodillas delante de Él, porque Él nos hace fuertes. Y en medio de nuestras debilidades le buscamos a Él, y Él está dispuesto a nosotros. Dele ese aplauso fuerte a Él. No debemos de pensar que ya hemos llegado. No podemos pensar que ya lo conocemos en totalidad. No debemos de pensar que ya comprendemos todos los misterios divinos. Debemos de entender que toda nuestra vida cristiana es un aprendizaje de cómo ser hijos de Dios. Todos los días aprendemos algo. Cada día aprendemos algo de Dios. Cada enseñanza aprendemos algo de Dios. Cada que abrimos las escrituras aprendemos algo de Dios. Cada que buscamos el rostro de Dios, Dios nos enseña algo. Siempre estaremos aprendiendo algo de Dios. Siempre estaremos aprendiendo más y más de Dios, porque Dios es una fuente inagotable de vida. Y si antes no lo conocíamos, ahora conocemos mucho mejor que antes. Alguien que diga gloria a Dios. No pensemos que con nuestro bautismo ya llegamos a la meta. Déjame decirle que apenas estamos comenzando una carrera. No perseguimos nuestra gloria, porque la gloria solo le pertenece a uno, y es a Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria en esta tarde. Estamos aquí para conocer. Y algo tenemos usted y yo claro: que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Hay que buscar a Dios continuamente. Hay que buscar su presencia. Hay que buscar su Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra naturaleza nos tiende a alejar de Dios. Nuestra condición nos lleva a que en ocasiones nos olvidemos de nuestra fuente. A veces nuestra vida se convierte en un ir para allá y venir para acá. Y quizás haya tiempo para todo, menos para buscar el rostro de Dios, menos para buscar su presencia. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los que estéis cargados, cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Es necesario la búsqueda de Dios continuamente, porque es la que nos lleva a ser mejores hijos. La forma más simple de la búsqueda de Dios es acercarnos a Dios continuamente a través de la oración. La Biblia dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por este motivo debemos practicar continuamente una vida de oración. Hermanos, una vida de oración no es imposible, pero sí es algo que requiere esfuerzo y la ayuda de Dios. Somos débiles y abandonados de las cosas espirituales. Nos da pereza levantarnos temprano a buscar de Dios. Nos da pereza ir al templo temprano a orar. Nos da pereza buscar el rostro de Dios. Nos da pereza leer la Biblia. Nos da pereza todo lo que tenga que ver con la espiritualidad de nuestra vida. Desde el principio de la mañana, nuestro primer pensamiento debe de ser Dios. Ese debe de ser nuestro primer pensamiento. No qué me voy a poner, no qué haré de cocinar, no qué voy a hacer en el trabajo, no qué voy a hacer en tal lugar. Nuestro primer pensamiento y nuestro primer momento debe de ser Dios. Yo no sé si usted quiere ayudarme a cantar este coro. Eres tú, Señor. Aleluya. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Levante su voz, amado. Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento. ¿Sabe por qué Él debe ser nuestro pensamiento? Porque Él nos ha dado la vida. He dicho, Él nos ha dado la vida. Porque tú me has dado la vida. Porque Él nos ha dado amor. Tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor.
Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aleluya. Jeremías, en ese capítulo, es una promesa poderosísima para esta iglesia, que si buscamos a Dios de todo corazón, lo encontraremos. Dios no es alguien, no es un ser que está escondido, no es un ser inaccesible, sino que Él está cercano a nosotros. Y los que nos acercamos a Él, dice Santiago en el capítulo 4:8, nos invita: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aleluya. Santiago nos anima, nos invita a acercarnos a Dios y nos promete que Él vendrá a nuestro encuentro. Cuando buscamos sinceramente a Dios, podemos estar seguros de que Él nos escuchará y contestará nuestras oraciones. Buscar a Dios es un proceso continuo que implica un deseo de conocer a Dios y de obedecer su voluntad. La búsqueda de Dios consiste en orar, leer la palabra, participar en la comunidad de fe, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Buscar a Dios es ayunar, es servirle a los demás, mirando que son nuestros hermanos y que son hijos de Dios. Y cuando lo hacemos y comprendemos que nuestra vida cristiana debe de ser de continuo, no por momentos, no por espacios cortos, y está bien las cadenas de oración, los programas de oración, pero no se puede convertir nuestra vida cristiana en un programa. No se puede convertir nuestra vida cristiana, que para nosotros ser llenos del Espíritu Santo tenga que haber una convención. Solamente cuando hay convención nos disponemos. No se puede convertir nuestra vida cristiana a una serie de programas, hacer programas y hacer programas. La búsqueda continua de Dios es en todo momento acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Estos programas son una bendición, pero usted en todo culto, en el culto de caballeros, de Dorca, de jóvenes, puede llenarse de su presencia, puede llenarse del Espíritu Santo. Aleluya. Eso es una búsqueda continua de Dios. Que esta enseñanza, amados hermanos, sea útil para nuestra búsqueda de Dios. Recuerda, Él siempre está disponible para nosotros. Él es el único que está disponible para nosotros 24/7. Es el único que está disponible para nosotros todos los días de nuestra vida. Nosotros los pastores estamos disponibles, pero en ocasiones tenemos horarios. Hay momentos en que quizás ustedes nos necesitan y nos llaman y estamos en una reunión o en consejería o en una visita y no le podemos contestar. Pero el único que en el momento que usted lo llame está ahí, se llama Jesús de Nazaret. Y Él está en esta tarde, en este lugar. Él es el único.
Buscadlo a Él mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Colóquese en pie en esta tarde, amados hermanos. Aleluya. Cercano está a nosotros nuestro Dios. Tenemos un Dios muy grande. Tenemos un Dios muy poderoso. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos el único Dios verdadero que nos llena de su presencia a cada momento. Señor Jesús, en tu nombre, Jesús. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, gracias por esa invitación a buscar tu rostro, Señor, a buscar tu presencia. Oh, siempre seremos unos necesitados de ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia. Oh, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Aleluya. De ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. presencia de tu divinidad, al
nos ha hablado una vez más, ¿verdad? Dios nos ha hablado claramente una vez más. Hay necesidad de buscar a Dios. En esta tarde yo quisiera invitar a los amigos a buscar la presencia del Señor. Buscar a Dios, amigos, no es de pronto ir a la incertidumbre. Buscar a Dios, en buscar a Dios hay seguridad. Si tú lo buscas, de seguro que lo vas a hallar. Me gusta mucho, ahorita pensaba en algo, y es unas palabras que le dijo David a Salomón, su hijo. Primeramente le dijo: reconoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón sincero. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente: si tú le buscares, lo hallarás. Es decir, hay seguridad. Así que, amigos, si tú en esta tarde dispones tu vida para buscar a Dios de corazón, tú lo vas a hallar. Vas a experimentar cosas nuevas con Él, porque eso es lo que Dios está esperando, que nos acerquemos a Él a buscar su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay sanidad, en su presencia hay bendición. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, a darle gracias a Dios por su palabra. Y si hay algún amigo que quiera, sienta el deseo de que oremos para usted, nosotros podemos orar en el nombre de Jesús a favor de usted. Aquí hay un altar, si quiere pasar, bien puede hacerlo. O si no, puede levantar su mano allá en el lugar donde usted está. Y nosotros lo que vamos a hacer es invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. A este Dios a quien hemos venido honrando durante todos estos días de convención y en cada culto. Y Él está esperando el momento de la invocación de su nombre para Él obrar. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a orar por los amigos. Amén. Vamos a orar en favor de los amigos y en favor de la iglesia, de los hermanos. También para que Dios nos ayude a todos a buscar más su presencia. Oremos, démosle gracias a Dios por su palabra. Soberano Dios, Padre eterno de la gloria, estamos delante de ti en esta hora, Señor, dándote las gracias, Padre Santo, porque una vez más, mi Dios, nos has hablado. Gracias por mostrarnos la necesidad de buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos para que eso se convierta en cada uno de nosotros en la mayor necesidad, Padre Santo, que sintamos en todo momento esa necesidad de buscar tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, ayuda a tu iglesia, ayuda a cada uno de los amigos, Señor, que de pronto no han tenido todavía la oportunidad de vivir una experiencia personal contigo. Ayúdales, Dios eterno, ayúdales para que ellos también vean lo real que es sentirte a ti en el corazón, para que ellos también puedan experimentar, Dios mío, tu gloria en su vida. Oh, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos en esta tarde, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, amigos, recordándoles, ya nos falta un solo servicio. Ya dentro de una hora más o menos, 2 horas. Un saludo para todos, es una bendición. Hemos terminado nuestro antepenúltimo servicio de esta hermosa convención. Al final estamos escuchando una hermosa página musical. Celebremos, adoremos, exaltemos al que reina, al que vive, a nuestro Señor Jesucristo. Aquí estoy en compañía de Geraldine. Estamos contentas porque hemos visto la presencia de Dios en este evento tan maravilloso
Invitamos a todos los que están ahí, que nos están viendo, a nuestro último servicio que será a las 6 de la tarde. Bueno, Dios les bendiga, los saludo a todos en el nombre de Jesús y claro que sí, hermana Mónica, estamos muy contentos porque Dios se ha movido de una manera grandiosa, de una manera maravillosa y queremos invitarlos a usted que nos está viendo en estos momentos a nuestro último servicio. Queremos que nos acompañe juntos a adorar y glorificar al que se merece la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Así que los animo y los insisto a venir a las 6 de la tarde a estar juntos en armonía. Así es, y tenemos un entrevistado. Hoy tenemos a alguien allá con nuestra corresponsal que nos estará trayendo una entrevista muy especial a nuestro misionero William Díaz. Adelante. Amén, amén. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos con el misionero de Aruba, el pastor William Díaz. Por favor, pastor William, denos su saludo. Bueno, Dios les bendiga. Un saludo muy especial a todos y cada uno de nuestros hermanos, nuestros oyentes, quienes nos siguen a través de las redes. Para usted un saludo cordial en el nombre de Jesús. Ok, pastor. Entonces usted como pastor, ¿qué le pareció esta convención? Bueno, Catherine, realmente cada vez que nos congregamos para darle la gloria a Dios, vivimos una experiencia única, maravillosa. Encontramos que Dios está en medio nuestro y que realmente se deja sentir y llena nuestras vidas con su presencia. Así que esta convención no ha sido la excepción. Hemos sentido la presencia de Dios. Nuestro lema es un lema muy bonito, una unción que permanece. Así que seguimos buscando de Dios y sabemos que le hallamos, y esta convención ha sido una tremenda bendición hasta aquí. Amén, pastor. Pastor, usted como pastor, ¿qué le diría a la audiencia que no conoce aún el evangelio? Bueno, yo les diría, se están perdiendo lo más lindo que existe. El evangelio es precisamente el regalo de Dios para salvación, pero también el evangelio es aquel que le da vida, que le da esperanza, que le da gozo, que le da tranquilidad, que cambia el corazón del ser humano, que nos brinda un mejor vivir, una mejor sociedad, un mejor presente y un mejor mañana. Así que se están perdiendo lo más lindo que hay. Venga y junto con nosotros adoremos a Dios. Pastor, usted como pastor acá en la isla de Aruba, ¿cómo ha sentido usted su trayectoria? Usted como pastor de acá en la isla, ¿cómo ha sido su experiencia como pastor, como su trayectoria? ¿Qué logro usted cree que es el mayor que usted dice este es? Bueno, son muchas las experiencias en la vida cristiana, en el servicio a Dios y aquí en Aruba, ejerciendo la labor ministerial. Ha sido una tremenda bendición. Poder definir un logro único sería difícil. Son muchos. Cuando vemos un niño adorando a Dios, es un milagro. Cuando vemos un joven entregarle la vida a Dios, es una bendición grande. Cuando te veo a ti, Catherine, con tus 15 años, buscando a Dios, sirviendo a Dios y dándole a Dios el primer lugar, es un milagro. Es un gran logro. Cuando una persona viene y pide bautismo y quiere seguir a Cristo, es un gran milagro, es un gran logro. Pero también el ver esta construcción, el ver las personas venir a adorar a Dios, eso es un gran milagro, esos son grandes logros. Así que hay un conjunto de logros que Dios me ha permitido ver durante todo este tiempo. Amén, hermanos. Aquí estamos con nuestro misionero de la isla de Aruba. Les esperamos a las 6 de la tarde. Seguimos con nuestra hermana Mónica y Geraldine. Dios les bendiga. Bueno,
qué bonita esa entrevista, saber de que hay milagros, Dios hace milagros y uno de los más grandes milagros es darnos el Señor esa salvación a cada uno de nosotros. Gracias a nuestro misionero William por darnos esa hermosa entrevista el día de hoy. Decirles a todos, se nos está acabando el tiempo, nos queda un solo servicio en el que usted puede venir, será a las 6 de la tarde, cordial invitación para todos, hermana Geraldine. Claramente que sí, hermana Mónica, estamos muy contentos de verdad y les insisto a que por favor los esperamos a todos a las 6 de la tarde para que juntos gocemos y estar en la presencia del Señor Jesucristo. Aprovechemos el tiempo, véngase con su familia, con su esposo, con sus amigos, sus hijos, vengan, aprovechemos este espacio, como dice el lema, una unción que permanece. Es importante que la unción de Dios esté sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, que la presencia de Dios reine en nuestros hogares. Escuchaba en cierta ocasión a alguien que decía, cuando Dios está en la vida nuestra, los cambios en todo aspecto se ven reflejados. Así que cuando permitimos a Dios entrar en nuestro corazón, como dice la canción Empapeamiento, drentas de mi casa, drentas de mi vida, cambia mi estructura. Dios cambia la estructura. Dios transforma esa manera de vivir que antes estábamos caminando de manera equivocada, pero ahora Dios nos da esa oportunidad de cambiar nuestro rumbo, y ese rumbo es verdadero hacia el cielo. Amén, amén. Así que los esperamos a todos ustedes a las 6 de la tarde aquí en Cerro Blanco 6E. Así que por favor los esperamos, no te lo pierdas. Bendiciones para todos, nos encontramos en un ratico. Dios te guarde. Dios te bendiga.